Okay, good afternoon. Thank you for being here. We are going to start reviewing some aspects related to APA in text citation. En este caso, lo que quiero hacerles el énfasis es las particularidades que deben de seguir para poder hacer las citas al interior del texto. Recordemos que hacer citas al interior del texto va a permitir que nuestra redacción adquiera también un carácter académico y sobre todo que estemos privilegiando el dar a el autor o los autores el crédito sobre las ideas que estamos nosotros desarrollando. Pero para el APA 7 Edition Style tenemos unos ciertos criterios a seguir. Por ejemplo, si tenemos un trabajo desarrollado por dos autores, basta con que al interior de el texto hagamos entre paréntesis, esta es la cita parentética, el apellido del primer autor y utilizamos el ampersand, el segundo autor, coma y el año. Recuerden que este es para una cita parentética de parafraseo. Acuérdense que las citas parentéticas de parafraseo son cuando nosotros estamos interpretando las ideas conforme lo que nosotros entendimos, comprendimos de lo que dijo el autor o autores. En el caso de una cita narrativa, vea cómo está Research by el autor uno. Aquí no se utiliza ampersand, se utiliza el conjunction and. Ya después de ahí, entre paréntesis, el año de publicación, supports y lo que declare. Algo que sí también deben de tener muy en cuenta es qué sucede cuando tenemos work by three or more authors. Cuando tenemos tres autores en adelante, en la cita parentética, vas a poner el apellido del primer autor seguido por et al, la expresión latina que significa y los otros. Punto, coma y el año de publicación. Esto mismo se haría en el caso de una cita narrativa. En el caso de una cita narrativa, ponemos el apellido del primer autor, la expresión y los otros, punto, y entre paréntesis, el año de publicación. Hay una particularidad a atender si tenemos igual tres autores, pero vean lo que nos explica. If you are citing multiple works with similar groups of authors, and the shortened y los otros citation form of each source would be the same, you need to avoid ambiguity. ¿Por qué hay que evitar la ambigüedad? Pues porque de esta manera vamos a evitar que el autor que estamos nosotros citando sea confundido con otro que posiblemente ya no corresponda al mismo. Así que entonces miren, veamos en el primer ejemplo, vean lo que nos está diciendo. If you cited works with these authors, vean, estos son los autores que, por ejemplo, estamos utilizando: Jones, Smith, Liu, Huang and Kim. Vean cómo aquí se parece esta primera fuente a la segunda fuente. Jones, Smith, Ruiz, Wang and Stanton. Se parece, esta fuente uno se parece a la fuente 2. Para evitar esa ambigüedad, si se dan cuenta, fuente uno empieza con Jones Smith, fuente 2 también empieza con Jones Smith. Para evitar esa ambigüedad, lo que se sugiere es incluir el apellido del tercer autor, incluir el apellido del tercer autor y después de eso, ahora sí poner et al, punto, coma, 2020. Hasta ahí, hasta ese momento, preguntas, comentarios o dudas.
No, profe, gracias. De acuerdo. Entonces, acuérdense aquí, cuando estamos hablando de más de tres autores, la primera es apellido del primero y et al. Pero si hay ambigüedad por el hecho de que en la fuente uno y en la fuente 2 los primeros dos autores son con apellidos muy similares, para evitar dicha ambigüedad, lo que se necesita es incluir el apellido del tercer autor y después de ahí seguimos con la expresión latina y los otros, et al. Y ya de ahí punto, coma y el año. Esto mismo también podría ser para la cita narrativa. Naturalmente, en la narrativa, acuérdense que el paréntesis no lo lleva desde el apellido, lo lleva solamente en el año de publicación. Acuérdense, tipo como esta, cita narrativa. Ahora bien, seguimos con unknown author. If the work does not have an author, cite the source by its title in the signal phrase or use the first word or two in the parentheses. Vean lo que dice. Cuando no tenemos conocido el autor, posiblemente un PDF que no tenga autor, posiblemente. Vamos a citar la fuente por su título, por su título. O en su caso, utilizar la primera palabra o la segunda palabra entre paréntesis, como está aquí. Por ejemplo, el texto se llamó Using Citations. Ah, bueno, pues entonces se utilizó ese título del texto PDF que no sé su autor y lo puse como Using Citations. Y ahí viene otro pero que tenemos que darnos cuenta. Si es un libro o es un reporte, ese título, insisto, esto es solamente en caso de que no conozca el autor. Solamente en ese caso. Títulos de libros y de reportes se utilizan itálicas, las cursivas, pero títulos de artículos, capítulos de libro, páginas web, se tiene que utilizar quotation marks, como en este caso, using citations, por eso fue que se utilizó el quotation marks, y ya después de ahí, pues el año de publicación. Luego, de ahí, ¿qué tenemos? Organization as an author. ¿Cómo podemos saber que el autor de una publicación resulta ser una institución, una organización? Voy a poner el ejemplo de, a ver, Plan de Estudios 2022, set. Aquí está. Vean, aquí está el plan de estudios, fue elaborado. Aquí dice, fue elaborado por Dirección General de Desarrollo Curricular. Ah, pues ese va a ser el autor como organización. No va a ser ni la secretaria de Educación Pública, ni la subsecretaria, ni la directora, ninguna de esas personas. Pero sí la Dirección General de Desarrollo Curricular. Eso se entiende como si fuera una organización. Organization as an author. If the author is an organization or a government agency, mention the organization in the signal phrase or in the parenthetical citation. Vean, aquí está. According to American Psychological Association, esa es la organización. Ahí está. Luego, if the organization has a well-known abbreviation, you may include the abbreviation in brackets the first time you cite the source. A ver, un ejemplo. Otra vez que me voy acá, digamos que en lugar de que dijera
Dirección General de Desarrollo que dijera Secretaría de Educación Pública. O sea, fue elaborado por la Secretaría de Educación Pública. Imaginemos eso. No, que no diga esto que tengo yo aquí resaltado, sino nada más que dijera, fue elaborado por la Secretaría de Educación Pública. Ah, ¿qué es lo que nos está diciendo este ejemplo? La primera vez que lo voy a citar, tengo que poner completo, Secretaría de Educación Pública y entre corchetes SEP, SEP. La primera vez. La segunda vez que ya lo voy a citar, ya simplemente pondría SEP y el año de publicación. Recuerden bien que les expliqué en su momento, el año de publicación tiene que ser el que tiene el copyright 2024, en este caso sería el año de publicación, ¿sí? Ese es el que se pone como año de publicación. Entonces, insisto, la primera vez que se utilice el nombre de esa organización, solo en caso, solo en caso que esa organización tenga un acrónimo bien conocido, entonces después de poner el nombre completo de esa organización, entre corchetes se tiene que escribir la abreviatura de esa organización la primera vez que voy a citar. La segunda vez ya basta solamente con que ponga el acrónimo de la organización, nada más. Ahora bien, hasta ahí, ¿alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? No, profe, ninguno. Excelente, muy bien. Bueno, pues entonces les agradezco. Voy a continuar. Voy a continuar. Veamos el siguiente. Two or more works in the same paréntesis. ¿Qué sucede con eso de in the same paréntesis? Puede ser que ustedes hayan construido una idea parafraseando a dos autores. Pero esa misma idea que ustedes construyeron al parafrasear dos autores, la incluyeron, esa idea ustedes la incluyeron en un mismo párrafo. Entonces, ¿cómo van a dar el crédito a esas dos fuentes, a esos dos autores? Ah, para eso es lo que nos menciona. Two or more works in the same parenthesis. When your parenthetical citation include two or more works, order them the same way they appear in the reference list. What does it mean? Alphabetically, separated by a semicolon. O sea, que dentro de esa cita parentética van a acomodar alfabéticamente los apellidos de esos autores, no importando el año. Acuérdense, lo que importa es acomodarlos alfabéticamente. Vean, primer autor inicia con la letra B, entonces ya de ahí, coma, el año de publicación. Y no desdeñen ese símbolo en rojo. Punto y coma, semicolon. Segundo autor, coma y el año de publicación. Cierro mi cita paréntesis. ¿Que hay una tercera fuente? Pues pongo la tercera fuente también ahí, dentro de ese paréntesis. Eso es sí y solo si tengo más de dos fuentes o dos fuentes al lo menos que me sirvieron como referencia para poder crear la idea de mi paréntesis. Así se tendría que hacer. Ahora bien, ¿qué sucede si yo veo que un autor tiene más trabajos y ese autor realmente mm, es una fuente confiable, pero ese autor ha publicado en distintos años y todavía el desarrollo de mi idea la basé en, no sé, dos, tres trabajos de ese mismo autor?
puedo yo hacer la cita al interior del paréntesis de esta manera. Give the author's name only once and follow with dates. Es decir, se menciona una sola vez el apellido de ese autor y se va a seguir el orden por año de publicación. Pero cuando uno de esos trabajos de ese mismo autor no tiene fecha de publicación, se va a utilizar N period D period. Se tiene que utilizar esto, N punto D punto. Después de ahí, el que le sigue por años de publicación y aquel que apenas se va a publicar, se pone hasta el final, in press, es decir, en la imprenta. Ese es un caso raro, pero sí se podría dar. ¿Cuándo? Pues cuando tengan tal vez unas tres fuentes de ese mismo autor, se acomodan de esa manera al interior del texto y que ustedes hayan considerado que era necesario parafrasear. Pues esa idea. Así es, ¿sí? Bueno, ahora bien, a partir de ahí tenemos la siguiente forma de hacer una cita parentética. Authors with the same last name. Puede ser que dentro de su cita parentética hayan utilizado a dos autores que tienen el mismo apellido, pero que no son la misma persona. ¿Por qué? Porque tienen nombre diferente. Lo único que coincidió fue el apellido. Para evitar esa ambigüedad, solamente en ese caso se tendría que iniciar con la inicial del nombre, seguida ya del apellido, el año, la otra inicial del otro nombre, punto, seguido de su apellido y del año. Aquí si se dan cuenta, se tiene que seguir también un orden alfabético con las iniciales de los autores. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre estas otras formas? De mi parte no, profe. Yo tampoco. No, ninguna. Muy bien. Entonces, prosigo. Tenemos la siguiente forma. Two or more works by the same author in the same year. Imagínense que tenemos a un mismo autor quien ha hecho distintos trabajos en el mismo año. Entonces, imagínense, eso sí va a estar un poco más curioso. ¿Por qué? Porque posiblemente va a quedar un poco a discreción de nosotros que estemos pues viendo cuál fue la primera obra, no importando que quede a nuestra discreción, la primera obra se le va a poner el subíndice A, como ustedes lo pueden ver ahí, el subíndice A. El subíndice B para la siguiente fuente del mismo autor. Eso solamente se va a utilizar en ese caso, solamente cuando tengo dentro de mi texto a un mismo autor que ha escrito dos obras o más en el mismo año. Se les va a poner el subíndice A la primera obra
el subíndice B a la segunda obra. Pero les digo, en realidad puede quedar un poco a discreción de nosotros porque si se han dado cuenta, generalmente siempre el copyright nada más menciona el año, pero no menciona el mes, no menciona el mes en el que se haya publicado. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como nosotros podemos, pues ahora sí, establecer un orden para las referencias que vamos a utilizar. Ahora bien, algo que hay que tener mucho en cuenta es personal communication. Personal communication can be interviews, letters, emails, and other person-to-person communication. Por ejemplo, una entrevista face to face. Se va a citar solamente al interior del texto, communicator's name, the fact it was personal communication, and the date. Pero esa personal communication no se incluye, no se incluye en la lista de referencias. Esa sería la única salvedad en donde no se incluiría en la lista de referencias. Todas las que hemos visto sí o sí se tienen que incluir, pero este específicamente del personal communication no se incluye dentro de la lista de referencias. ¿Cómo se hace? Bueno, entre paréntesis se pone inicial del nombre, el apellido, coma, se le pone literal personal communication. Esa frase sí o sí tiene que ir, coma, y la fecha, como ya conocemos, mes, día, año en que se realizó esa personal communication. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, algún comentario sobre estos dos tipos de citas al interior del texto que acabo de comentar? ¿Puede explicar otra vez donde se usan letras para como dar el rango a las citas? Es que no lo entendí bien. Claro, estas de 1981 a 1981B suceden de esta manera. Voy a ponerles otro ejemplo. A ver, eh, no sé, otro ejemplo de programa sintético fase 6. Un ejemplo. Ups. Programa sintético de fase 6, ok. Ajá. Miren, un ejemplo, aquí está, también está en el año 2024. Ya sé que aquí dice que fue elaborado por Dirección General de Desarrollo Curricular. Y vean este otro que menciona Dirección General de Desarrollo Curricular. ¿Se dan cuenta? Son el mismo autor y lo publicaron también en 2024 y lo publicaron también en 2024. Entonces, yo, a mi discreción, voy a decir que este va a ser Dirección General de Desarrollo Curricular, coma, 2024 subíndice A. ¿Por qué? Porque yo así decidí, fue el primer texto que estoy encontrando y es el primer texto que voy a necesitar. Después de ahí, Dirección General de Desarrollo Curricular 2024B. ¿Por qué? Porque este fue el segundo texto que yo encontré escrito por el mismo autor en el mismo año y es la segunda fuente que yo encontré y es la segunda fuente que yo voy a utilizar. Esto es lo que nos está haciendo este ejemplo. No sé si me di a entender. Sí, gracias. Muy bien. Ahora bien, continuamos. Vean qué sucede, porque muchas veces puede suceder, pues puede ocasionar que de momento diga, ¿y cómo le hago cuando yo no tengo la fuente original? Generally, writers should endeavor to read primary sources, original sources, and cite those rather than secondary sources, works that report on original sources. Ahora bien, pero muchas veces esas fuentes, it's impossible. You use a source that was cited in another source. Como es imposible, no sé, pues
puede ser porque ya es muy antigua, porque al intentarla buscar necesitaría yo pagar una membresía para acceder a ese artículo, por algún motivo u otro. Entonces, lo que yo tengo que hacer es uso de una referencia o una cita indirecta. ¿Cómo lo voy a hacer? Veamos primero el caso de una parentética. Vean, John 1985 fue la fuente original. Esa fue la fuente original. No obstante, yo esa fuente original no la tengo a mi alcance. Pero ¿cuál sí tengo a mi alcance? Ah, la que tengo a mi alcance es Smith 2003. Ah, bueno, pues entonces, como la que yo sí tengo es de Smith, pero en realidad la idea original es de Johnson, entonces voy a usar esta técnica. Primero menciono el apellido del autor y el año de la fuente original y de ahí le pongo una coma y la frase as cited in, que significa como fue citado en, y de ahí pongo el apellido de la fuente que yo tengo, que yo consulté, el año en que se publicó esa fuente que yo consulté. Y en el caso de estar haciendo justamente una cita directa, pues tengo que recordar y ponerle el número de página donde se encontró. Asimismo, también se podría hacer de una manera narrativa. Johnson, que es la fuente original, argued, sustain, claim, whatever reporting verb, that. Y ya digo lo que citó, parafraseó, qué sé yo. As cited in, no se me tiene que olvidar poner esa referencia. As cited in, autor, año y el número de página, porque se supone que fue una cita textual. ¿Sí? Luego de ahí tengo electronic sources. Para las fuentes electrónicas es exactamente igual que como hemos visto anteriormente. Lo único que va a cambiar es al momento de hacer la lista de referencias, pero en realidad el citado al interior del texto es exactamente igual. En ese no hay cambio. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que yo tenga una fuente que no conozco su autor y no conozco la fecha? Realmente eso es lo más, no sé, problemático. ¿Por qué? Porque de momento puede ser que esa fuente sea muy buena, que vaya, considero que las ideas son las que yo necesito para desarrollar mi parafraseo. Pues bueno, si ya no hay de otra, pues entonces la utilizo. Generalmente debo de procurar siempre usar fuentes que sí tengan autor, que sí tenga la fecha de publicación. Pero en el caso así muy extremo de que no, pues bueno, ok, lo utilizo. De ahí entonces, vean, if no author or date is given, use the title in your signal phrase or the first word or two of the title in the parentheses and use the abbreviation and period, the period for no date. Y vean lo que tenemos. Aquí este es el título Tutoring with Tutoring and APA. Bueno, ese fue tal vez el título de esa fuente. Y recuerden, se utilizó entre comillas porque tal vez fue un artículo de internet. Se hubiera utilizado itálicas en el caso de que hubiera sido el título de un libro, por ejemplo. Si hubiera sido, de hecho, esto el título de un capítulo, por eso se utilizaron las comillas. Y ya después de ahí, seguido el n.d. Luego de ahí, sources without page number. Ja, hay veces que así nos sucede. Estamos leyendo un artículo, no sé, les voy a poner un ejemplo de cielo, ¿no?
cielo. Y en cielo, no sé, voy a poner ahí de cielo, no sé, de Lexical Approach. Ok. En Lexical Approach y entonces se van a dar cuenta tal vez que aparece, en este caso, aparece solamente el puro texto, pero no aparece en PDF. O sea, vean, aquí solamente apareció en puro formato de PDF, perdón, de HTML, ¿no? Apareció en formato de HTML. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede? Pues no tengo páginas. No puedo hacer eso de, pues lo voy a imprimir en PDF. ¿Por qué? Porque no corresponde. Cada impresora puede variar el número de páginas. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo solucionan? Check. When an electronic source lacks page number, you should try to include information that will help readers find the passage being cited. Use the heading or section name, an abbreviated heading or section name, a paragraph number, or a combination of these. Por ejemplo, en el caso que yo tengo un ejemplo aquí de otra vez, que yo tengo, no sé, que dice esto, ¿no? Esta enfermedad, entonces yo al momento de estar redactando mi texto, lo que voy a hacer es, no tengo una página, pero sí tengo el nombre de la sección, es Introduction. Pues de esa sección, a ver, ¿en qué párrafo está la idea? ¿Párrafo uno? No, está en párrafo 2. Entonces lo que haré es así, el nombre, Introduction, section, coma, de paragraph, la abreviatura de paragraph punto, y el número del párrafo. Entonces sería introduction section, coma, para, period, to. ¿Sí? Ahí, hasta esa parte. ¿Alguna duda, algún comentario? De mi parte no, profe. No, profe. Ok, so now I will continue. Para esta parte, yo les sugiero que lo tengan esta parte como si fuera un acordeón, porque de esa manera se van a ir ustedes acostumbrando a ir escribiendo las citas parentéticas. Yo sí se lo sugiero, ténganse este como si fuera pues un acordeón. De esa manera les va a ustedes a facilitar el estar haciendo pues las búsquedas y todo aquello concerniente a el uso de las citas al interior del texto. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, aquí esto es pues justamente para que puedan ustedes ponerlo en práctica. No obstante, yo sugiero que utilizando este acordeón puedan ustedes ir también desarrollando lo que es su listado de referencias, que es justamente lo que ahorita vamos a continuación a ver. Este fue la 14 APA In-Text Citation. Y ahorita lo que voy a estarles presentando es la siguiente, la APA Referencing, es decir, el listado de referencias, que esa es la otra de las actividades que se les solicita también que vayan ustedes realizando. Muy bien. Ahorita tiene ciertas particularidades. Denme un par de minutos y ahorita les vuelvo a explicar, por favor. Ahora bien, cuando estamos haciendo el listado de referencias, reference are the list of consulted works, es decir, solamente se van a incluir en el listado de referencias aquellas que se consultaron y se utilizaron en la redacción de nuestro texto. Puede ser que yo haya consultado, no sé, un ejemplo, pues esta, ¿no? Pero a la mera hora ni siquiera la utilicé para hacer mis fichas.
de trabajo. Y es más, ni siquiera la mencioné, pues no la incluyo en el listado de referencias. Esto por eso menciona, references are the list of consulted works. Solamente aquellas que consulté y que utilicé dentro de mi texto son las que van a aparecer en ese listado. Caso contrario, no. Ahora bien, hay que ir identificando ciertas particularidades. Por ejemplo, aquí aparece Journal Article, Book y viene la explicación de cómo se va a sacar la lista de referencias. Voy a ponerles un ejemplo y ahorita lo buscamos inmediatamente, pero ahora va a ser de una revista, vamos a ver, revista Lengua y Cultura, UEH. Por ejemplo, ahí ya tenemos, ok, y de ahí luego, no sé, veamos un ejemplo. Aquí tenemos el PDF y me voy a ir justamente hasta la última parte, donde está el listado de referencias. Veamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Obviamente hay ciertas cosas que van a discrepar porque depende mucho de lo que esté diciendo la revista. No sé, ahorita vamos a poner alguna otra revista que también tenga el DOAG. Ah, ahí está, la de Profile Journal Colombia. Es así como que, uff. A ver, no. Profile Journal, es que es with capital letters. A ver, Profile Journal. Sí, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ne, 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 ne. Profile Journal. A ver si aparece, porque esa es una de las. Ah, aquí está, es que ya cambiaron esta partecita. Con razón ya no lo identificaba tan rápido. Y vamos a ver, no sé, el most recent. Ah, aquí está. Ok. Prestar más atención a las cuestiones éticas, creencias de autoeficacia, futuros profesores. No sé, vamos a poner este, por ejemplo. Ok. Y. Ay, qué raro. No, 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 pero yo no quiero la traducción, simplemente nada más quiero el PDF. A ver. PDF, ok. Bueno, veamos. Hasta lo último. Nuestro lista de referencias. Chan, chan, chan. Ah, aquí está. Nuestra lista de referencias. Este es el que me gusta. A ver, miren. Vean aquí el ejemplo que tenemos. Así, nada más a la primera vista, este ejemplo es una referencia de un journal article. Aquí está el journal article. Autor, ampersand, autor, año de publicación, título del artículo, nombre del journal, con itálicas, coma, volumen con itálicas, entre paréntesis, el número de esa publicación, ya sin itálicas, coma, números de página del inicio y el fin y la URL. Veamos. Aquí está el apellido del autor. Vean cómo está el apellido del autor por medio de un hyphen. ¿Por qué? Porque de esa manera es como se escribió. La inicial, punto, coma, lo que es el otro apellido del otro autor, coma, la inicial, punto, coma. Tercer autor, lo mismo, coma, bueno, punto, coma. Aquí está el ampersand, no se les olvide que el ampersand se utiliza al último autor. Aquí sí no hay ningún et al ni nada por el estilo. Aquí sí o sí se tiene que escribir todos. Si son 8 autores, se escriben los 8 autores. Y en el último autor se le tiene que poner el ampersand. Posteriormente, punto, paréntesis, el año de publicación, punto, y después de ahí se tiene que escribir el título de el artículo, que es justamente lo que les estaba mencionando aquí. Título del artículo. Ahí está. Y después aparece
Educational Action Research en itálicas. Ese es el nombre del journal de donde se sacó esa referencia. Coma, luego 23 es el volumen, que también va en itálicas. Posteriormente, entre paréntesis, el número y de ahí luego, eso ya no lleva itálicas. Nada más el nombre del journal y el volumen van en itálicas. Posteriormente, página de inicio, página de fin, de donde abarca el artículo. Y enseguidita el DOI, Digital Object Identificator. Ese sería la referencia, el ejemplo de cómo hacer la referencia para un artículo de un journal. Es justamente el que aparece acá. Aquí simplemente va la guía de qué tiene que seguir. Aquí ya lo pudieron ver ustedes, el ejemplo ya hecho. Hasta ahí. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, continúo entonces ahora con lo que sería el book. Vean que también en el book sigue casi la misma dinámica del journal article. La única diferencia es que en year debe ser el copyright year. Y de aquí va título del libro y entre paréntesis se pone solamente a partir de la segunda edición. Primera edición no se pone first edition, no, es a partir de la segunda edición. A ver, vamos a buscar aquí un ejemplo donde nos aparezca un libro. A ver, todos estos son artículos. Em, Creo que sí, este debe ser un libro. Ahorita voy a comprobarlo, pero esto sí me suena a que es un libro. ¿Ya ven? Se los dije, es un libro. Ahora entonces, ¿cómo va las partes de un libro? Igual, aparece primer apellido del autor, inicial, coma, segundo apellido, ampersand, no se les olvide poner el ampersand siempre antes del último autor. La inicial del nombre, punto, entre paréntesis, el año, punto. De ahí luego en itálicas se tiene que poner el título, así como lo menciona acá, título de el libro. Pero si se dan cuenta, en este ejemplo no lleva entre paréntesis el número de edición. ¿Por qué? Porque se entiende que esta es la primera edición. Por eso, insisto, cuando es primera edición, no se tiene que poner entre paréntesis nada de eso. No se tiene que poner first edition, solamente a partir de la segunda edición. Como aquí está el ejemplo, aquí fue seventh edition. Posteriormente, punto. En el caso de que sí tenga, no sé, Second Edition, ya se le pone ED punto. Se cierra el paréntesis y de ahí luego otro punto. De ahí luego el nombre de la editorial, como aquí aparece, Peter Lang, ese es el nombre de la editorial, punto. Y de ahí, en caso que tenga el DOI, pues se le pone. En este caso sí tuvo el DOI. Vean, aquí está el ejemplo del libro. ¿Cómo pudieron sacar los datos? Ah, pues miren, ahí está el copyright, aquí está de ahí el nombre de los apellidos, el nombre y los apellidos de los autores, aquí está el título del libro. Después de ahí sabemos que esta es la editorial. O sea, ustedes mismos van a ir adquiriendo y viendo lo que es cada uno de los datos que se necesita para poder crear la lista de referencias. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Una pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, ahí en la referencia que nos dio para libros,
Se puede poner el DOI o el URL, pero si es un libro físico, o sea, Perdón, perdón, es que quería yo reactivar mi audio y al final terminé también yo muteándome. Cuando no es un libro electrónico, se omite DOI, se omite URL. Eso es exclusivamente para los libros electrónicos. Pero digamos, tengo un libro impreso y no existe su versión URL o tengo el libro impreso. Existe la versión URL, pero la que yo consulté fue la versión impresa, pues en la referencia pongo sin el URL, porque la que yo tengo es la versión impresa y esa es de donde yo saqué la información, entonces no se pone URL. Lo mismo va a suceder para el journal article. Un caso, yo tengo el journal article impreso pero no consulté la versión electrónica, pues no le pongo el URL. Esa es justamente una de las buenas observaciones. Se le pone URL o el DOI sí o sí en caso de que yo haya consultado la versión electrónica. En caso de que no, no se le pone. gracias. Muy bien. Ahora, el siguiente, Chapter in an Edited Book. Aquí está la descripción. Ahora déjenme buscar si encuentro un ejemplo de un chapter in an edited book aquí. Si no, ahorita sacamos la referencia. Miren, aquí está. Y sí, justamente este es un capítulo del libro. ¿Cómo lo sabemos? Ahorita se los voy a mostrar. A ver, vamos a ver. A ver, vínculo en una nueva pestaña. Ahorita. Exactamente. Este es justamente como dice, un capítulo del libro. Ahora, ¿cómo sabemos que es un capítulo? Capítulo del libro. Bueno, vamos a ir viendo uno por uno de los datos. Manso Vázquez es el apellido de ese autor. Si se dan cuenta, aquí está Manso Vázquez, perdón, Manzano Vázquez, ese es el apellido del autor, Borja, y luego dice el libro. Si se dan cuenta, First Edition, ok, First Edition, año de publicación, la casa editorial, y de ahí luego aparece el título. O sea, yo ya voy poco a poco reuniendo elementos y ahora, ¿cómo voy a escribir esa referencia? Apellido, Manzano Vázquez. De ahí luego la inicial del nombre, punto. Luego de ahí aparece el año de publicación, pero recuerden, ups, es este, ¿no? El año de publicación tiene que ser el que dice con el copyright, o sea, no crean que nada más me voy a ver, porque dice, 2020, ¿no? A ver, vamos a consultar. Directamente, acá tiene que ver, veamos, accessibility. Table of Contents. Vamos a ver. No, me parece lo mismo. A ver, entonces de ahí dice First Published 2020. Ebook Published July 2021. Bueno, pues vamos a ver dónde está Abstract, Introduction. Bueno, vamos a ver si aquí aparece en Introduction. No, solamente nos aparece los pequeños fragmentos. Eso significa que este libro entonces sí se tendría que pagar para poderlo consultar. Bueno, entonces aquí vamos a ver en el ejemplo. Aquí no sé por qué le pusieron 2021 cuando en realidad debería ser 2020. Ok, bueno. A partir de esto, recuerden, este año de publicación tiene que ser el del copyright year, ¿sí? El del copyright year. ¿Se dan cuenta? Apellido del autor, punto, paréntesis, copyright year, punto, título del capítulo del libro. El título del capítulo del libro es todo este. Todo ese es el título del capítulo del libro, como aquí lo vemos, ¿no? Autonomy, Language Education, Theory, Research and Practice. ¿Sí? Bueno. Entonces, a partir de ahí, luego tengo que poner una frase. Esa frase es
la preposición in. Y de ahí vean cómo cambia el orden de acomodar el nombre y apellido de los editores. Vamos a ver entonces cómo aparece en el ejemplo. In, nombre, la inicial del nombre, apellido, ampersand, ¿por qué? Porque son dos, inicial del nombre, punto, apellido, y entre paréntesis se le tiene que poner que son editores. Vean, E mayúscula D S, punto, y de ahí luego viene el paréntesis. Después del punto, el paréntesis, y de ahí viene una coma. Después de la coma viene el título del libro en cursivas. Ahí está el título del libro en cursivas. Ese es justamente el nombre del título del libro. Autonomy in Language Education. Ah, ya entendí por qué. Aquí estaba. Este era el título del capítulo del libro y este es el título del libro. Autonomy in Language Education, Theory, Research and Practice. Es el título del libro. Y de ahí luego, entonces, aparece entre paréntesis. Entre paréntesis, recuerden ustedes que en caso de que ese libro fuera segunda edición, pues se le pone second edition, second ed punto coma. La primera edición no se pone, eso sí recuerden, la primera edición no. A partir de second, third edition and so on, sí se pone. Entonces aquí en el ejemplo que les estoy mostrando, no tiene, pero sí se tiene que poner el página, lo que llamamos el Pepe. ¿Por qué? Porque es de dónde inicia el capítulo y hasta dónde termina. No importa si yo no consulté todas las páginas, no importa, pero en la referencia sí le tengo que escribir el número de página de dónde inicia y el número de página de dónde termina el capítulo. Entre paréntesis, punto, como aquí está, punto, este es el, que no se les olvide, Pepe, punto, número de inicio, número que sigue, cierro paréntesis, punto. Después de ahí, entonces va el nombre de la editorial. En este caso, la editorial, como lo pudimos ver, es Routledge. Esa es la editorial Routledge. Y ya después de Routledge, en este caso, como si fue un libro electrónico, se le pone el DOI. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Ahora bien, ese es para capítulos en libros editados. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo sí tengo una respecto a eso. Ajá, dígame. Bueno, es que en las fuentes que estoy consultando para mi trabajo hay un libro electrónico, pero viene directamente de Google Books. No sé si en la referencia tendría que colocar el link del tal cual del Google Books o simplemente lo omito. Perdón, otra vez. Yo me muteé y lo muteé, perdón. No, en el caso de los libros de Google Books se tiene que omitir el link por una razón. Por derechos de autor se estaría infringiendo el DOI. ¿Por qué razón? Vean, cada uno de los libros trae su propio DOI en el caso de los libros electrónicos. Aquí está. En el caso de los libros electrónicos, cada uno de ellos trae su propio DOI. En el caso de Google Books no tienen un DOI original. Entonces, para evitar problemas con los derechos de autor, se puede asumir que el libro de Google Books en realidad puede existir de forma impresa. Y en ese sentido, entonces se estaría tomando como un libro que no tiene versión electrónica. En caso contrario, si ese libro tiene la versión electrónica, entonces tendría yo que buscar en la editorial para poder obtener el DOI. Esas serían las dos alternativas que se pueden tener, pero jamás poner un link de Google Docs, porque si no, entonces caemos en problemas del derecho de autor y en presumiblemente el plagio académico. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias.
Claro, para servirle a alguien más sobre este específico de estos tres que vimos, capítulo en un libro editado, el libro o journal article. ¿Algún otro comentario o duda? No. Bueno, entonces continúo. Hay algunas otras fuentes electrónicas. No son del todo recomendables, pero si se da el caso en que se tenga que sacar información de alguna de estas otras fuentes que les estoy pues mostrando, lo pueden ustedes hacer. Insisto, no es así como que lo más recomendable. ¿Por qué? Porque siempre se espera que se saquen más información de fuentes pues como libros, capítulos de libro, artículos. Es en realidad de lo que se espera que se saquen más información de ese tipo de fuentes. Pero bueno, ¿qué fuentes podríamos tener? A ver, antes de que vea, espérame, antes de que vea todas estas, quiero ver específicamente esta, la que dice Dissertation from a Database. Bien, vean lo que son Dissertation from a Database. Aquí ya se les puso el ejemplo de cómo hacerlo. Les voy a explicar por qué. Porque en este caso es de un repositorio internacional que se llama ProQuest, pero también pueden sacarlo de algún repositorio que no necesariamente sea de acceso internacional, es decir, que sea de una universidad en específico. Aquí viene justamente el ejemplo de cómo se puede hacer. Vean, primero se pone el apellido del autor, la inicial, el año en que se publicó la tesis, el año en que se publicó la tesis, y después de ahí vean, entre en cursivas, se tiene que escribir el título de la tesis. Y vean, entre corchetes, entre corchetes, se tiene que escribir qué tipo de tesis es. Por ejemplo, aquí es doctoral dissertation, podría ser master's dissertation, podría ser bachelor's dissertation, es decir, tesis del doctorado, de maestría, de licenciatura. Después de ahí, coma, una coma, y después de ahí se tiene que poner de qué universidad se trata. Aquí es, no sé, por ejemplo, Universidad de Granada, y después de ahí se cierra el corchete, punto, y esto que dice Digibug es el nombre de ese repositorio. Y después de ahí el URL de donde se obtuvo esa tesis. A ver, voy a ir poniendo el ejemplo, a ver. Así es, este Digibug es el repositorio de la Universidad de Granada. Un ejemplo, vean bien, vamos a hacer el que es de nuestro repositorio institucional. Es biblioteca virtual. Ajá, biblioteca virtual. V.mx, biblioteca virtual, acceso fuera de la red V. Acuérdense, nosotros ahorita que estamos fuera de la red V, el único que tenemos es el repositorio, pero no de licenciaturas. El que tenemos nosotros es disponible, es el de la, ¿cómo se llama? El repositorio de maestrías y de doctorados, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco más atrás, ¿dónde está el de, a ver, virtual? No, 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 no. Repositorio institucional, pero hay otro que es el repositorio de fuentes de información, ajá. Repositorio institucional posgrados, aquí está. Repositorio institucional posgrados. Vean, por ejemplo, este se llama The Space. Vamos a hacer, no sé, un ejemplo. Pues, ¿qué les gustaría? Ah, sí, Universidad Veracruzana. Después de que ya carga, lo vamos a poner, por ejemplo, el de áreas académicas. El de áreas académicas vamos a poner, por ejemplo, el de nosotros, humanidades. Después de humanidades vamos a poner, por ejemplo, maestría. Y ya en el de maestría, no sé, por ejemplo, el de
educación, o no sé, el de nosotros, el de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, y ya de ahí, no sé, digamos, no, pues esta es la que quiero, ¿no? Entonces, yo tengo aquí, vean, ya tengo la tesis. Entonces, l- sí, al darle clic aquí ya voy directamente a la tesis. Miren, ahorita ya que se carga, caray, no, es creo que en el, ya vi, en donde dice archivo. Bueno, lo voy a cargar de nuevo para que se cargue y aquí en archivo. Vean, aquí ya entonces yo ya tengo esta parte. Vean. Yo ya tengo el autor que se llama Christian Watson Pickup. Entonces, para sacar, digamos, de esta tesis la referencia, siguiendo el modelo que tenemos aquí, sería primero poner el apellido del autor. En este caso, el apellido del autor sería Watson. Y después de ahí, la letra C de Christian. ¿En qué año se publicó? 2021. Ese es el año en que se publicó. Miren, 2021. Ya después de ahí Influence of Reading as a Compelling Input, todo esto sería el título de esa tesis. Ese título de esa tesis se tiene que escribir en itálicas. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta parte que dice Publication Number no la tenemos, así que entonces no la incluimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí miren, no tenemos ningún Publication Number, no tenemos ningún número de publicación. ¿Por qué? Porque el repositorio de DSpace no trabaja así, por números de publicación. Ahora bien, esa parte la omitimos. Pero lo que sí, entre corchetes, no es doctoral dissertation, sabemos que en este caso es de maestría, ¿sí? Sabemos que es de maestría, entonces sería master's dissertation. ¿Y de qué universidad es? Pues en este caso, Universidad Veracruzana. Cierro el corchete y ahora pongo el nombre del repositorio. ¿Cómo se llama el repositorio? DSpace. Pues ese es el nombre, DSpace. Así lo pongo y después de ahí copio esta URL, ¿sí? Y así yo ya tengo el ejemplo de mi dissertation from a database. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Muy bien. Ahora sí, regreso. Un poquito más chico. Ok. Ahí está. PowerPoint slides available online. Pues lo único que tenemos que buscar es el autor y lo mismo, año, mes y día, el título de esas diapositivas con itálicas y no se nos tiene que olvidar entre corchetes ponerle PowerPoint slides. De ahí luego el repositorio, por ejemplo, fueron SlideShares, pues pongo el nombre del repositorio y la URL de donde lo obtengo, ¿sí? De esa manera. Ahora bien, del otro blog post, lo mismo, pongo el nombre del autor, la inicial, el año, mes, día, cuando se publicó, el título de esa publicación y de ahí en itálicas el nombre de ese blog y la URL, ¿no? ¿Qué sucede cuando tengo una entrada de diccionario? Pongo el nombre del diccionario, como tal vez en ese caso no hubo fecha, acuérdense, cuando no hay fecha, n punto d punto. Cuando no hay fecha, n punto d punto, entre paréntesis. De ahí luego el nombre de la entrada, en este caso fue existential, que necesitamos esa palabra, y de ahí luego le pongo in, esta preposition in, y de ahí luego el nombre de ese diccionario, Merriam-Webster.com Dictionary. Aquí sí le tengo que poner la expresión retrieved, cuando lo recuperé. Ahí sí le tengo que poner cuando lo recuperé. Vean, no date. Ok, pues entonces tengo que proporcionar cuando recuperé ese dato. Retrieve, lo mismo, mes, día, año, from y el link de donde yo consulté, por ejemplo, esa palabra.
Luego, ¿qué sucede cuando tengo un online magazine article? No es lo mismo al journal article. Acuérdense, journal article son de las investigaciones. Magazine article es, por ejemplo, Newsweek, Proceso o alguna otra revista que no sea de corte científico o que no sea de corte investigativo. Entonces, en ese caso, igual, apellido, la inicial, entre paréntesis, año, mes, día, el título de la publicación, o sea, el título de ese artículo, y después de ahí, en itálicas, el nombre de la revista, y de ahí enseguidita el URL de donde obtuve esto. Lo del report by a group author justamente sigue lo mismo que ya sabemos. El nombre de la organización, entre paréntesis el año de publicación, en itálicas el nombre de ese reporte y de ahí luego enseguidita el URL. En donde dice press release es, por ejemplo, una publicación que hizo alguna organización o algún autor, pero como si fuera un boletín de prensa. Ese es el press release, boletín de prensa. En este caso fue publicado por American Psychological Association, año, mes, día. Luego de ahí en itálicas el título de ese boletín de prensa y entre corchetes press release y ya el URL. De YouTube Video. En YouTube Video se tiene que poner el nombre del canal, el año, mes, día en que se publicó, el título en itálicas de ese video y entre corchetes se le tiene que poner así, literal, vídeo. La palabra vídeo entre corchetes, punto. De ahí luego se tiene que poner YouTube y de ahí luego el link de donde se consultó de YouTube. Lo mismo, en caso de una infografía, se pone igual el autor de la infografía. Si aquí aparece no date, ok, si no tiene fecha de publicación, se le pone no date. Si no, como ya hemos visto, año, mes, día de publicación. En itálicas, el título de la infografía y entre corchetes, infographic. Y de ahí luego el link de donde se obtuvo esa infographic. Luego, web page de una página web, igual el autor, el año, mes, día en que se publicó, de ahí luego en itálicas el título de esa publicación en una página web y de ahí luego en letra normal el nombre de la página web y de ahí luego el URL. Luego, en el caso de, digámoslo así, que tengamos que incluir la fecha de recuperación del dato, entonces se sigue igualito que como vimos en el web page, pero se termina con la frase retrieved, mes, día, año, from y el URL. Se puede también obtener los videos TED Talk de YouTube. Entonces se iniciaría con la palabra TED del TED Talk, TED, punto, año, mes, día, en itálicas, lo que sería el título de ese video. Se le pone entre corchetes video, YouTube y el URL. También se puede ver de ¿cómo se llama? De una publicación de Instagram o de un Twitter. Pero pues esos son los menos recomendables. Ahora bien, hasta ahí, ¿alguna duda, algún comentario de estos otros ejemplos? No, profe. Ok, bueno, ahora bien, aquí mismo también aparecen, ok, aparecen algunos otros ejercicios, pero en realidad yo sugiero que igual este otro se lo tomen como un acordeón para poder hacer justamente su listado de referencias y de esa manera entonces poder ir siguiendo el modelo para el cual ustedes van a poder hacer sus propias referencias. Lista de referencias y las otras fueron el citado al interior del texto.